esta edición de Gente Ve al Día, disfrutaremos el recorrido de la guitarrista Berta Rojas y el saxofonista Paquito de Rivera en El Salvador, en el cierre de su gira Tras las Huellas de Mangoré, y escucharemos parte del concierto realizado en el Teatro Nacional de San Salvador. Agustín Barrios Mangoré dejó un legado universal de la guitarra clásica y murió en el país que lo acogió y lo admiró desde el primer día de su llegada, El Salvador. Es por ello que después de 4 años de la gira Tras las Huellas de Mangoré, de la mano de Berta Rojas y Paquito de Rivera, se decidió finalizar el recorrido con un concierto el 1 de noviembre en el Teatro Nacional de San Salvador, lugar donde Mangoré se presentó por primera vez en nuestro país en 1933. Berta Rojas y Paquito de Rivera ofrecieron una conferencia de prensa, además de disfrutar de la exposición de Agustín Barrios, que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología, MUNA, y que contiene guitarras, cartas y objetos de Mangoré. Muchas gracias. Nosotros en cada sede que hemos visitado consideramos que es muy importante escuchar cómo los músicos locales tocan y sienten la música de Agustín Barrios. Entonces, el querido guitarrista Jorge Sanabria va a abrir mañana, va a tocar una obra de su repertorio y una obra de Agustín Barrios. Luego subo al escenario tocando unas obras que son de mis favoritas de Agustín Barrios, entre ellas la favorita de nuestro cónsul, que es la Catedral, a la manera que Barrios empezó a tocarlo acá en El Salvador, es decir, con el preludio Saudade formando parte de esa obra que inicialmente tenía 2 movimientos y que a partir de ese momento pasó a ser tocada en 3 movimientos, ¿no? Voy a tocar el vals número 4 y voy a abrir con la última obra que Agustín Barrios compuso acá en El Salvador, que es el último canto. Luego sube Paquito al escenario y con él hacemos una selección de obras de Mangoré que nunca sabemos cómo va a sonar porque todo depende de hacia dónde le lleva mañana sus improvisaciones al maestro, o sea que es una recreación constante y es muy hermoso y además muy divertido. Y luego vamos a hacer un gran final donde se van a sumar aproximadamente unos 18 guitarristas jóvenes de El Salvador y en un símbolo de hermandad de nuestros países vamos a tocar juntos la danza paraguaya de Agustín Barrios. Bueno, ¿qué puedo decir yo? Yo soy básicamente un improvisador, músico de jazz, no tengo nada preparado para decir hoy acá, pero lo que puedo empezar por improvisar es decir que a mí todo lo que me ha pasado con Berta de 4 años para acá ha sido buenísimo. Yo soy un guitarrista frustrado, yo toco el clarinete porque la guitarra que me vendían era muy cara. Y entonces aprendí a tocar ese instrumento, pero siempre admiré la música de Lauro primero. Me gustaba mucho la música de Antonio Lauro y por supuesto la música de Heitor Villalobos. Pero cuando llegué a la música de Mangoré me quedé fascinado con eso. Yo lo oía a los chicos del conservatorio, mis compañeritos de estudio, tocar la música de Mangoré y a mí me fascinaba no solamente la música, sino la personalidad de aquel hombre que se vestía de indio, se ponía una pluma en la cabeza y tocaba aquella música extraordinaria y que se fue un día de gira de su país, Paraguay, y anduvo y jamás regresó. Fue un eterno viajante hasta que llegó a un sitio maravilloso que se llama El Salvador y ahí lo quisieron tanto que se quedó ahí, trabajó y murió allí. Carlos Payés, presidente de la Fundación Mangoré de El Salvador, nos compartió una anécdota interesante sobre Agustín Barrios. El Teatro Nacional es un monumento nacional, es una joya, es una obra de arte arquitectónica. Eso hay que verlo así. Y además el maestro debutó hoy, vestido de indígena, le hicieron un escenario selvático con ramas y una luz especial, le pusieron la silla en medio y él salió vestido de indio guaraní. Y como había una gran publicidad de que un indio de allá de la jungla del Paraguay, el Paganini de las selvas del Paraguay, así lo anunciaban, ¿no? Y lo presentaban así con su guitarra y un semblante severo. Entonces todo el mundo así, ¿cómo es posible que un indio de la selva venga a tocar a los grandes maestros? Y había una duda y confusión, ¿no? Todo el teatro se llenó, por supuesto, por curiosidad. Entonces apareció el maestro así,
Este cuento lo narraba, lo tengo escrito yo de mano de René Cortés Andrino, que fue uno de sus discípulos también cercanos. Entonces dice que el maestro apareció caminando tranquilamente, se sentó en su silla y todo el mundo ansioso de ver qué iba a pasar. Entonces se sienta, comienza, él era muy calmado, Mangoré no tenía nada de tensión cuando tocaba. Y comienza. A la primera obra fue la serenata morisca. El público estalló en aplausos y lo interrumpieron. Entonces fue una locura porque no se imaginaban lo lindo que iba a tocar un indio del Amazonas, ¿no? Mangoré fallece de insuficiencia cardíaca el 7 de agosto de 1944 y es enterrado en el cementerio Los Ilustres en San Salvador. Su tumba fue declarada Monumento Nacional por decreto legislativo en 1994. En este 2014, Berta Rojas y Paquito de Rivera son los encargados en homenajearlo. Yo nunca soñé eso, la verdad, venir a la tumba de Mangoré. La verdad que yo lo dije antes, todas las cosas que me pasan con Berta son buenas. Además de haber hecho el recorrido de 4 años. Sí, 4 años hicimos ese recorrido. Previo a la presentación en el Teatro Nacional, Berta Rojas y Paquito de Rivera tuvieron un ensayo con una orquesta de guitarras. Muchos jóvenes estaban emocionados por tocar música de Mangoré al lado de esos dos brillantes músicos. Esa está difícil, la segunda entrada. Mangoré había escrito inicialmente esta obra, La Catedral, en 2 movimientos en el Uruguay. Y fue acá en El Salvador cuando empezó a presentarla con un 3er movimiento que había escrito en Cuba, tiempo atrás. Ese preludio se llamó Saudade, que es seguramente un sentimiento, ese sentimiento de nostalgia que siempre acompaña al que se fue. El sentimiento de nostalgia de su tierra, de otros tiempos, seguramente de seres queridos que dejó atrás. Así que voy a tocarlo a la manera que él tocó la catedral en sus últimos días, el preludio Saudade, el andante religioso y el alegro solemne.
varias sorpresas esta noche. Y una de esas sorpresas realmente yo creo que va a ser un símbolo de hermandad muy hermoso entre El Salvador y Paraguay. Y a ti que ya te hemos adoptado como paraguayófilo por lo menos. Sí, señor. Un paraguayano. Un paraguayano. Dice Paquito que cuando él era chico escuchaba en el arpa tocar esta música. Entonces cuando nos encontramos me dijo, yo quiero tocar contigo el pájaro chubut. Y así que hicimos un arreglo del pájaro chubut. Y no sé si ustedes conocen la famosa canción paraguaya La Galopera. Resulta que esto es una coincidencia muy linda. El compositor de La Galopera es don Mauricio Cardoso Campos. El hijo de aquel Mauricio Cardoso Campos, compositor de Galopera, es quien nos hizo estos arreglos. Mauricio Cardoso Campos, hijo. Entonces, cuando él arregla el pájaro chubut, le agrega La Galopera en homenaje del hijo a su padre. Así que le vamos a ejecutar estas dos obras para ustedes con muchísimo cariño.
Esta es una obra que es casi un himno para los paraguayos, que es la danza paraguaya. Y me siento muy agradecida porque la vamos a tocar esta noche como símbolo de hermandad entre nuestras naciones y, por supuesto, de la nación cubana que representa a mi querido Paquito de Rivera. Con un fuerte aplauso, por favor, vamos a premiar a estos jóvenes.